Yo era concejal de Zipaquirá. A mí me cogieron preso siendo concejal de Zipaquirá. Yo no era un militante armado del M-19. Yo no era un militante armado del M-19. Yo no era un militante armado del M-19. Familiares de 9 personas arrestadas en el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá, acusadas de pertenecer al M-19, aseguraron que estos no tienen nada que ver con el atentado del comandante del Ejército General Rafael Zamudio Molina, como inicialmente se nos indilgó. Insistieron que estas personas, entre las que figura el concejal Gustavo Petro, se encontraban el día del atentado a Zamudio en Zipaquirá, promoviendo una campaña política y de sindicatos. Aseguraron asimismo que no es cierto que el ejército hubiese encontrado en las residencias allanadas explosivos, ni mucho menos armas, sino una escopeta de Fisto. Este fue el elemento. Manifestaron que en el caso de la señora Blanca Cecilia Garnica, una de las detenidas es una humilde lavandera de ropas conocida en Zipaquirá, y Beatriz Beltrán Martínez es la mamá de Edgar Antonio Beltrán. Reconocen que tenían a Petro escondido, pero en el momento del allanamiento este cometió el error de tratar de huir cuando se encontraba en una de las residencias. Reconocieron finalmente que Petro es miembro de la Dirección Nacional del M-19, pero en ningún momento tiene nada que ver con el atentado al general Zamudio Molina. Esto es el 26 de octubre del 85. La prensa, obviamente, no el proceso, la prensa ya mostraba, aquí nosotros nunca ocultamos, nunca ni siquiera el ejército trató de ocultar que su labor de allanamiento y de captura del entonces concejal era para capturar un delincuente común, era para capturar al jefe del M-19 en Zipaquirá. Me capturaron por mi militancia en el M-19. Y por eso me llevaron al Cantón Norte, donde otros oscuros episodios ocurrieron unos días después, y por eso terminé en las cárceles. Yo fui militante del movimiento 19 de abril, M-19, ingresé siendo una niña de 13 años, luego fui detenida a los 17 años, salí por cesación de procedimiento, o sea, era sindicada, y fui la primera mujer del M-19 en salir en libertad en abril del 1990. Luego entonces, estando en el proceso como el comandante Pizarro estaba en el Tolima, yo era de la compañía Jorge Eliezer Gaitán y era segunda al mando de un frente. Allá me detuvieron, un compañero me entregó, obviamente alguna gente no aguanta ciertas cosas, y duré 13 meses en la cárcel. Pero como era pleno proceso de diálogo, hubo las 3 figuras: por amnistía, por indulto y por cesación de procedimiento. Cesación de procedimiento era que cesaba cualquier investigación contra los que estábamos detenidos, no habíamos sido condenados. Todas las verdades del Palacio de Justicia empezarán a cobrar vida más adelante. Una tragedia advertida 19 días antes del ataque, cuando la policía puso al descubierto un plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia y habló de capturados con horarios, reseñas de ingresos y planos de la edificación, piso por piso y despacho por despacho. Descubierto plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. Una toma anunciada,
pero cuando el M-19 llegó a ejecutarla, solo encontró la resistencia de 2 vigilantes que fueron las primeras víctimas. Por los corredores y escaleras del palacio, con escasa resistencia de un puñado de escoltas, los guerrilleros dominaron rápidamente la situación y comenzó la toma de rehenes. Los primeros fueron los magistrados de la corte. En ese momento, los colombianos más amenazados, pues debían decidir si el tratado de extradición con Estados Unidos podía aplicarse para enfrentar a Pablo Escobar Gaviria. El capo los mantenía sometidos a un acoso a través de agresivas amenazas. Esa corte había sido sumamente amenazada. A los magistrados los tenían intimidados, los narcotraficantes les mandaban copia de sus conversaciones privadas para demostrar que sí los tenían perfectamente en un proceso de seguimiento. Allá en el pasado se indultaron atrocidades de la guerrilla. El M-19 quemó el Palacio de Justicia en asociación con el narcotráfico y están indultados. La hipótesis sobre la alianza entre el M-19 y el narcotráfico para el ataque al Palacio de Justicia sigue generando controversia. Uno de sus máximos jefes, Iván Marino Ospina, públicamente atacó la extradición y mantenía contactos con la mafia. Desde orillas distintas, los protagonistas de ayer esgrimen sus argumentos. El contacto que tiene Iván Marino Ospina con Pablo Escobar y del cual sacan la conclusión de que Pablo Escobar financió la toma del Palacio, fue un contacto del M-19 para impedir que Pablo Escobar siguiera asesinando sus militantes. En el manifiesto que divulga el M-19, en el instante mismo del asalto, uno de los puntos claves es la no extradición. Los primeros rehenes que caen en manos del M-19 son los magistrados de 2 salas de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal y la Sala Constitucional. Esas salas estaban tomando decisiones sobre el Tratado de Extradición. El plan B del Palacio de Justicia, ¿cuál era? Primero que todo, pedir que cayera la extradición cuando se fuera a negociar con el doctor Belisario Betancur. Sí, se dañaba lo del Palacio de Justicia porque el patrón estaba seguro que eso no iba a progresar. ¿Y por qué estaba seguro que no iba a progresar? Porque el patrón siempre les dijo, si se meten al Palacio de Justicia, el presidente no va a haber negociación porque es que hay gente que le duele, la justicia no le duele al presidente, métanse al Senado. Y los del M-19 le decían, nosotros tenemos ya infiltrado la cafetería, tenemos gente adentro, nosotros tenemos que operar ahí. Entonces, el plan B era quemar los archivos de los extraditados que estaban ahí y ejecutar los máximos, los magistrados que más se pudieran, para no tener que matar a los extraditados en las calles. En este momento Pablo me hace quedar en Colombia porque a mí me habían ofrecido ser la presentadora del Canal 51 de Miami y como nos acabábamos de reconciliar después de haber estado separados 4 meses, entonces, y me había pedido en todas las formas que volviera y me decía que el M-19 se iba a constituir en partido político legítimo y él los iba a apoyar económicamente, que además cuando quemaran esos expedientes que se los iban a robar, todo iba a volver a la tranquilidad y el país iba a poder estar en paz. La reacción del M-19 ante cualquier posibilidad de vinculación con estas personas fue incluso degradar a su comandante general 4 meses antes de la toma del Palacio de Justicia. Luego los extraditables no estaban pensando actuar contra los magistrados antes de la decisión, estaban pensando era esperar la decisión porque buscaban que la decisión fuera favorable a ellos. Hoy confirmó hace unos instantes que la Corte Suprema de Justicia estudiaba precisamente en esta fecha, en el momento en que se produjo el asalto, la ponencia sobre la demanda al Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos. Esta noche ha continuado el retiro de soldados y policías heridos. Absolutamente todo indica que hay una conexión muy estrecha entre los actos criminales que se realizaron en contra de la Corte Suprema de Justicia y las actividades de los narcotraficantes. Hubo 2 clases de amenazas previas a la toma del Palacio de Justicia. Las de los extraditables pidiendo una decisión favorable a ellos y las de anónimos que los amenazaban de muerte por sus decisiones tomadas en el caso de tortura contra militares en el Consejo de Estado.
Las escenas que observó TV Hoy en forma exclusiva eran realmente espeluznantes y dantescas. Los televidentes colombianos pueden observar y calificar estas imágenes. En el cuarto piso, las autoridades encabezadas por los ministros de Defensa, General Miguel Vega, el de Justicia, Enrique Parejo, y el secretario de la Presidencia, Víctor G. Ricardo, encontraron un cúmulo de cadáveres. Los asaltantes los habían amarrado y todos perecieron calcinados unos sobre otros. Lo más difícil es la identificación por cuanto las víctimas quedaron en su mayoría totalmente carbonizadas. Entonces el temor me dijo, ahora van a llegar aquí a romper los baños y me encuentran y me van a matar a lo que yo pensaba. La noche de los incendios, ¿cómo transcurrió para usted? Bueno, yo no me di cuenta. Yo de los incendios no me di cuenta de nada porque ese baño está pues entre el primero y el sótano, entre el primer piso y el sótano que es ese baño. Entonces yo de incendio no me di cuenta de nada, ni de la odisea de nadie más, porque estaba yo allí solo. Y oía pues tiros y las guerrillas que se movilizaban y pedían bombas incendiarias, pedían nosotros, alcanzame una bomba incendiaria, era lo que decían, pero yo no me di cuenta de más nada. Yo pensé que iba a morir en la mano izquierda. Anoté el nombre de mi madre, de mi esposa y de mis hijos. Y cuando encuentre mi cadáver sabrán quién se presentó. Un conductor de 3 magistrados de la Corte dijo que está vivo de milagro, porque los guerrilleros ordenaron matarlos uno a uno pocos minutos antes de terminar la toma del palacio. Cuando ellos se dieron cuenta de que ya no había nada que hacer, que el ejército ya nos tenía completamente rodeados, entonces nosotros les propusimos de que por qué no se entregaban, y entonces ellos dijeron que no. Entonces ya tomaron la decisión de que nos iban a matar a todos de uno por uno. Una empleada del Consejo de Estado, en medio del llanto, dijo que en el interior del Palacio de Justicia habían muchos muertos entre hombres y mujeres. Cuando los guerrilleros pidieron que accedieran, que mandaran un grupo de paz, y ellos contestaban con bombas, entonces los hicieron formar al frente a los magistrados y a los consejeros. Enseguida las mujeres, y la idea era liquidar uno por uno. Cuando alguien gritó, ¡hay fuego! Y entonces en ese mismo momento entraba el humo y se veían las llamas, y era sofocante, fue cuestión de segundos. Entonces, en un acto de desesperación, yo traté de tirarme por la ventana hacia la carrera séptima, pero no pude romper la ventana, y alguien me agarró de la mano y dijo, tenemos que salir, así nos maten, y además nos estábamos asfixiando. Entonces, tal vez aquí comenzó a salvarse el magistrado Arciniegas. En la angustia y tras permanecer en un baño con otros rehenes vigilados por los guerrilleros, halló respuesta a su iniciativa de dialogar con el ejército, que los guerrilleros aceptaron luego de una primera negativa. Yo fui bajando lentamente, con las manos en alto, y gritando periódicamente, aquí voy, soy Reinaldo Arciniegas, consejero de Estado, voy bajando, lo iba repitiendo despacio, fui bajando los 3 pisos hasta que nadie contestaba, nadie disparaba, hasta que llegué al primer piso y volví a gritar lo mismo. Entonces por primera vez alguien gritó que siga, o simplemente siga. Entonces yo me había afrontado a los soldados que estaban con sus metralletas apuntando para donde estaba yo, en 2 pequeños grupos. Fui caminando lentamente y entonces me recibieron los oficiales del ejército y de la policía. ¿Lo identificaron y posteriormente usted regresó al sitio donde estaban sus compañeros o se fue? Yo les transmití el mensaje y les dije que era urgente, si había algún plan, cambiar de plan, o como fuera, de acuerdo con las instrucciones que tuvieran ellos, pero que había que respetar la vida de los que estaban arriba, y que por favor enviaran un miembro de la Cruz Roja y un periodista, que era lo que los señores querían, y que además había el ánimo de dialogar. Por su parte, Carlos Martínez Sáenz, director del Socorro Nacional, se alistó para asistir a los heridos y llegar hasta los rehenes. Este es su dramático relato. La Cruz Roja, a través del director de Socorro Nacional, fue portadora de la última tentativa para darle una solución incruenta al conflicto. Subí con 5 de mis socorristas
y una bandera de Cruz Roja. Apenas mostró la bandera de Cruz Roja, una voz femenina gritó, ¡ja, ja! Otra vez la Cruz Roja aquí. Y la contestación fue una ráfaga de ametralladora que nos obligó a tendernos en el piso y para apretarnos detrás. Una cosa parecida a esta en cemento armado que afortunadamente nos evitó que nos hirieran o que nos borraran. Y mientras tanto, ¿qué pasaba por dentro de usted? Pues qué estaría pasando. Cuando perdimos las esperanzas, comenzamos a gritar, que dialogaran, que enviaran un mensajero, miembro de la Comisión de Paz, mandados por Amaral, a extraer la salvación de ustedes. Él nos decía, yo estoy seguro que ustedes no estén tranquilos, que no les va a pasar nada, porque el gobierno no va a dejar matar a Maizaos. Son la cabeza del tercer poder que no los va a dejar matar. Y insistimos con gritos. Es todo lo que la tonalidad nos daba. 2, 3, 4, 5, 10 X veces. Y de abajo nos decían, salgan con las manos en alto. Pero ¿cómo salimos si los guerrilleros no nos dejan? Y eso era toda la respuesta que nos daban, salgan con las manos en alto. Pero ahí teníamos los guerrilleros que donde fuera a bajar uno, pues lo mataban. Entre los sacrificados está el propio presidente de la Corte, magistrado Alfonso Reyes Echandía, el mismo hombre que irónicamente redactó la ley del indulto que le sirvió a sus propios asesinos. Esta noche el Palacio de Justicia está en ruinas, mientras se mantiene incólume la ley. De sentencia judicial, ya se ha hablado aquí, ¿dónde está? Lo primero que el demandante debió habernos aportado es la sentencia judicial condenatoria. ¿Dónde está? Se dirá, no, es que se perdió el sumario, se perdió entre los papeles, no existe. De todas maneras, que la duda no esté a favor del demandado. Supongamos que sí hubo una condena por sentencia judicial. No. No es que se haya perdido la sentencia judicial, es que nunca existió. Y esa es la realidad de este proceso. Nunca existió una sentencia judicial que condenara al ahora alcalde de Bogotá en su época de juventud. Pueden seguirla buscando, no la encontrarán. 10:31 de la noche. ¿Cómo es ya el balance de las Fuerzas Armadas en este operativo? Pues se recuperó para nosotros el Palacio de Justicia, pero cuando ya estos señores se vieron perdidos, empezaron por incendiar el sector en donde están los expedientes contra ellos, y las llamas se propagaron totalmente, y vea usted la situación en que nos encontramos. Entonces yo no acusé al M-19, dije, Iván Marino recibió 1 millón. Luego los comandantes de la toma, estando todavía vivo Fayad, porque a Fayad lo mataron fue en el 86, los comandantes de la toma, y nombro los 4 comandantes de la toma, y no sé si Álvaro Fayad, recibieron otro 1 millón en armas y explosivos que entraron por la pista de la Hacienda Nápoles y no alcanzaron a llegar completos, y la toma se adelantó porque el M-19 iba a lanzar una proclama protestando por el asesinato de todos los dirigentes de izquierda que se habían acogido al proceso de paz. Y quiero antes hacer una precisión histórica que me parece pertinente. Varias veces el demandante trajo aquí a cuento el proceso del Palacio de Justicia, que aún está vigente, abierto. Y dice él que allí se me cesó procedimiento y olvida la siguiente parte de la historia. Y es que un juez de la República, una señora, juez de la República del Poder Judicial Civil, 2 años después de ese hecho, lo volvió a abrir y examinó mi conducta, entre varias. Y entre una serie de tipificaciones, incendio, terrorismo, secuestro, solo calificó una hacia mí, rebelión. En 1992, 3 años después de aprobado el indulto al M-19, una jueza intentó revivir el proceso en su contra, porque el terrorismo no podía ser amnistiado. El Congreso tuvo que aclarar que el perdón judicial incluía los hechos del Palacio de Justicia. Una juez ordenó
investigarlos a ellos con el argumento constitucionalmente válido de que las leyes de amnistía no podían comprender los actos de ferocidad, barbarie o terrorismo. ¿Qué hizo el Congreso? Inmediatamente, para salirle al paso de la juez, entonces decretó otra ley de amnistía. Lo mejor era no investigar y estigmatizar al que investigara. La juez que tomó esa decisión está fuera de Colombia. Entiendo que tuvo que irse. La política acusó a la jueza de afectar la paz con el M-19 y terminó investigada. Porque Gustavo Petro, integrante del movimiento 19 de abril desde los 18 años de edad, 1978, para los días de los hechos, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 19 de abril, concejal y expersonero de Zipaquirá, como Carlos Toledo Plata había sido exparlamentario, como Israel Santamaría, también integrante del movimiento, había sido parlamentario del Congreso de la República de Colombia, como así fue con Andrés Almarales y con muchísimos, que nos declaramos en rebeldía contra lo que en mi corazón me hizo mover hacia esta vida que he vivido. Todo comenzó hacia las 7:30 de la noche. 10 hombres jóvenes, algunos de ellos vistiendo uniformes militares, entraron por esta puerta a la sede de la campaña de Andrés Pastrana después de encañonar y golpear al conductor y desarmar a un agente y 2 guardaespaldas. El candidato se encontraba aquí en su oficina esperando ver en televisión un programa periodístico cuyo tema central era una entrevista suya. Después de identificarse como el comando Iván Marino Ospina del M-19 y reventar los cables de los teléfonos, los hombres le ordenaron acompañarlos con el fin de hacerle llegar al presidente por su conducto un comunicado. De inmediato fue arrestado y uno de los hombres le tomó por el cuello hasta la puerta. Llegaron más o menos 10 tipos muy jóvenes, con un operativo parece que muy bien planeado porque tenían ubicados los guardaespaldas, los lugares donde estábamos cada uno, el lugar donde estaba el candidato. Nos dijeron fuertemente muchas cosas y se llevaron al candidato. A esa hora, un hombre identificado como comandante Oscar, cuyo verdadero nombre según la policía es Libardo Parra, afirmó en una llamada a una cadena radial que Pastrana sería liberado en 15 minutos, pero más tarde exigió que los operativos militares y de policía fueran cancelados. Desde su llegada a Costa Rica en el año 2002, el ex guerrillero colombiano Libardo Parra Vargas ha sido considerado un hombre de altísima peligrosidad. Parra es un excombatiente del grupo armado M-19, que entre los años 70 y 80 empuñó las armas para luego empezar a ganar puestos políticos en el Congreso, el Senado y las alcaldías de Colombia. A Libardo Parra lo condenaron en su país por el secuestro extorsivo a Mario Angulo, un adinerado colombiano por el que habrían pedido a cambio el traspaso de una propiedad y una suma millonaria. Este hecho ocurrió el 21 de julio de 1995. Las demandas de un presunto grupo de extraditables que tienen en su poder al doctor Andrés Pastrana. Los extraditables comandados por Pablo Escobar colocan bombas indiscriminadamente y asesinan a sus principales enemigos. Por agentes del DAS. Sabemos que ha sido una operación articulada desde la dirección del DAS, exactamente por Maza Márquez. A mí me volaron el DAS. En mi casa colocaron un camión con 1000 kilos de dinamitas. A mí casi me vuelan en la oficina con un libro bomba. Por Dios, ¿qué funcionario a nivel mundial ha soportado esa cantidad de atentados como el general Maza? El edificio del DAS completamente destruido, que casi 100% de instalaciones, zonas de parqueo, talleres, gente que trabaja la vida, todos afectados por esta onda obstructiva nunca antes imaginada aquí en Bogotá, en Colombia. Un edificio se puede remodelar, pero la pérdida de vidas humanas, de vidas inocentes, de personas que nada tienen que ver con este conflicto, eso es irreparable. Y si a eso le agregamos una serie de circunstancias colaterales que rodean el problema del narcotráfico, hacen aún más preocupante la situación colombiana. Pero yo tengo fe que todos estos hechos están sirviendo como elementos coadyuvantes para que la gente se dé cuenta hacia dónde hay que ir
y qué es lo que tiene que hacer si es que pretendemos tener un Colombia que se ajuste a nuestras expectativas. Pedir a todos ustedes, en nombre de la ciudadanía, de la soberanía y de los derechos humanos, ayuda para combatir el tratado de extradición. Si la decisión allí hubiera sido la paz, lo que hubiera acontecido es que el paramilitarismo no se hubiera desarrollado, que la Constitución del 91 no se hubiera hecho en el 91 sino antes, que en 1985 el Estado colombiano hace todo un esfuerzo para impedir que las ideas del M-19 se vuelvan realidad en su sociedad. Solo 4 años después, 1989, el Estado colombiano acepta una negociación con el M-19, el pueblo colombiano elige mayoritariamente al M-19 como constituyente y el M-19 termina siendo de manera protagónica la Constitución del 91. Esta era la conducta que hacía Al Capone. Él trataba de fungir como un buen ciudadano en los Estados Unidos, ¿sí? Cuando detrás de él lo que habían era una cantidad de actos delincuenciales. 1, 2 y 3. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia. Votación del artículo completo. Por sí, 45. Por el no, 5. Abstenciones, 7. Ese mismo día, el jefe del cartel de Medellín y cabeza de los llamados extraditables se entregó a la justicia dentro de la política de sometimiento. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. 6 meses después de la entrega de Pablo Escobar y sus seguidores a la justicia colombiana, se sigue cuestionando el proceso de negociación entre el gobierno y los narcotraficantes. A mi juicio, el gobierno no ha debido de ninguna manera negociar con los narcotraficantes del cartel de Medellín las leyes con base en las cuales ellos debían ser juzgados. Pablo Escobar fue ultimado en el tejado de una casa. Deciden matarlo. ¿Quiénes lo matan? Una alianza entre paramilitares, cartel de Cali y sectores del Estado.